Estamos, hermanos, en Mateo capítulo 6 y estamos en el los versículos 22 y 23. Hemos venido meditando estos textos y vamos a terminar el día de hoy las últimas ideas, hermanos, referentes a estos versículos en Mateo 6, 22 y 23. Dice así la escritura: la lámpara, dice, del cuerpo es el ojo. ¿Se acuerdan? La lámpara. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y hablábamos, hermanos, como explicamos, ¿verdad? Vimos diferentes puntos ya al respecto, el enfoque que tenemos en el ojo, cómo nos ayuda a enfocar, a ver las cosas. Hablamos de la protección también, y luego continuamos estudiando el segundo punto, hablando de las ventanas del alma. Explicamos cómo eran las lámparas en aquel tiempo y cómo se ponía el aceite de oliva para utilizarlas. Y aquí fue donde nos quedamos. El pasaje donde meditamos la semana pasada, el último texto, fue 1 Corintios 2, de los versículos 9 en adelante, donde vemos claramente que hay una diferencia profunda, grande, entre una persona que es creyente y una persona que no es creyente. Y la diferencia es grande, es profunda, porque el creyente tiene el Espíritu de Dios y la persona que no es creyente no tiene el Espíritu de Dios. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que no os unáis en yugo desigual un creyente con un incrédulo, hay una profundidad en ello, hay un entendimiento que tenemos que tener, que no hay una compatibilidad. Porque una persona que es espiritual, que tiene Espíritu de Dios, no puede comulgar con una persona que no tiene. Ahora, no me refiero a esto no me refiero al hecho de apartarnos, de irnos a monasterios, de estar apartados del mundo, pero me refiero que cuando estamos hablando de matrimonio, cuando estamos hablando de una sociedad tan cercana como es el matrimonio, donde va a haber hijos que hay que guiarlos, que hay que guiarlos por la vida, se requiere que ambos sean espirituales. Hay grande diferencia y esta enseñanza, ahí nos quedamos hablando cómo esta lámpara del cuerpo necesita para tener esa luz el Espíritu Santo. Ahora voy a leer este pasaje, hermanos, nuevamente. Aquí nos quedamos la semana pasada, dice 1 Corintios 2, versículo 9, y de ahí vamos a ver lo que dice el texto. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y voy comentando un poquito nada más en cada texto. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, teniendo el Espíritu de Dios, Dios nos da la capacidad de ver cosas maravillosas, el poder de Dios, la mano de Dios, que la gente que no tiene a Dios en su vida no lo puede ver. Nosotros podemos ver milagros, nosotros podemos ver el poder de Dios y ver actuando a Dios cada día en nuestra vida. Cosas que la gente no puede ver y dice, ¿a poco eso te pasó? Sí, Dios puede hacer eso. Pero Dios, dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y aún también, hermanos, en el entendimiento de las Escrituras. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios agarra la Biblia y dice, esto no lo entiendo, esto qué es, no sé ni qué sea. Una persona cuando tiene el Espíritu de Dios empieza a comprender la palabra de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Sí, yo sé lo que hay en mí, yo sé lo que pienso, porque dentro de mí yo sé cómo soy cómo reacciono y lo que pienso y mis pensamientos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y vean el versículo 12, los creyentes, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y entonces nosotros sabemos que Dios nos da la salvación, sabemos que Dios nos da la vida eterna, sabemos que Dios nos da la protección, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que hemos sido redimidos, que hemos sido adoptados, y puedo mencionar tantas cosas que ahora nosotros sabemos porque el Espíritu a través de su palabra nos lo ha revelado. Dice el versículo y nosotros, versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aunque cuando yo predico, y a lo mejor gente que me escucha puede entender los razonamientos o los argumentos de una forma lógica y podemos hablar al intelecto, el que habla a nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a comprender su palabra y aplicarla en nuestra vida. Versículo 14. Hay un pero, hay un contraste. O sea, yo les estoy diciendo todo esto, pero ahora vamos a ver el contraste. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él, ¿qué dice? Son locura. Que un milagro. No, estás loco, eso es una coincidencia. Oye, mira, el Señor Jesucristo resucitó el tercer día. No, ¿cómo crees? Eso es algo que nada más inventaron los cristianos. No puede la persona que no tiene el Espíritu de Dios entender las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el creyente, el que tiene el Espíritu de Dios, el que vive para Dios, juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y el Espíritu de Dios. Y por eso dice al final, en este versículo 16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo que quiero volver a traer, hermanos, el día de hoy a pensar, es que puede haber gente, hermanos, que va a la iglesia, que está cerca de cristianos, que escucha la Biblia, que le gusta a lo mejor las palabras del pastor, lo que sea, pero no tienen el aceite de oliva en su lámpara, en su ojo. No tienen el Espíritu de Dios. Y por lo tanto lo espiritual no lo entienden, es locura, y no pueden entender inclusive las cosas que hacemos, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, dimos las ofrendas. Una persona que no tiene Espíritu de Dios, que dice, ¿eso qué? ¿Para qué lo dan? Van a enriquecer a tal persona, bla, bla, bla. Y empiezan los argumentos porque no se entiende. Puede ser que haya gente, hermanos, que tenga una esperanza falsa. Porque tal vez tienen una Biblia, se rodean de cristianos, escuchan sermones, ven predicaciones en la televisión, pero si no han creído, están en tinieblas. No tienen el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, nuestro texto dice, regresando a Mateo capítulo 6, hermanos, que es el texto que estamos meditando, el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, dice el texto, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y lo que está diciendo el texto es que esa persona que no tiene el Espíritu de Dios, lo mejor de esa persona es oscuridad. O sea, nos está este texto haciendo pensar en que hay gente que va por la vida pensando, yo no soy tan malo, yo hago cosas buenas, pero no tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, es oscuridad. Y lo mejor que hacen ellos realmente es tinieblas. Y cuando nosotros le rascamos y le rascamos, nosotros nos encontramos con que hay allá abajo en su vida una cantidad de basura, de porquería. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. A veces hay gente que dice, lo vemos, ¿no, hermanos, en las noticias? El profesor abusó de su estudiante. Pero ¿cómo si se veía tan respetable? Ese hombre se veía tan correcto. Ajá. La luz que tenía daba una apariencia, pero eran tinieblas. Y cuando ya vemos, abajo está lleno de podredumbre, de maldad. Este texto, hermanos, nos hace pensar en esos casos. Cuando vemos en las noticias que tal persona mató a su esposa, ¿entienden?
que un muchacho, un joven que lo veíamos en la escuela tan feliz, tan contento, se suicidó. Porque había una apariencia de luz, pero no era luz, eran tinieblas. Y el Señor dice, y si la luz que tú tienes, o sea, lo que tú crees que es lo mejor de ti, es tinieblas. Tal vez tú piensas que es lo mejor, pero dice Dios, pero a mis ojos eso es tinieblas. Eso no es luz, porque no tienes el Espíritu de Dios, porque no has creído, porque a lo mejor has escuchado, porque a lo mejor tienes una religión, porque a lo mejor eres muy devoto de una religión, pero realmente no tienes una fe en el Señor Jesucristo, no te has arrepentido. Y entonces, hermanos, empieza a brotar de repente esas tinieblas y vemos cosas tan terribles. Más adelante, hermanos, las siguientes semanas vamos a hablar, porque este mismo pasaje nos habla de falsos maestros y nos habla de falsos creyentes. Estamos en el Sermón del Monte y bueno, ya vamos más de la mitad, pero todavía nos falta el resto del capítulo 6 y el capítulo 7. Y vamos a hablar, vamos a estudiar acerca de eso. Pero nuevamente, hermanos, simpatizantes, amigos de creyentes, si no creen en Jesucristo, no son salvos. Si no tienen el Espíritu de Dios, no son salvos. Y los que somos salvos, hermanos, la palabra de Dios nos indica, en Efesios 5:18, nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Mientras que hay gente que cuando termina de trabajar, sale de trabajar, lo que está esperando es ir corriendo, ¿verdad? A la cantina, ir corriendo a la tienda a comprar cervezas, ir corriendo con los amigos para embriagarse y para dedicar ese fin de semana a estar tomando. La Biblia nos dice, no hagan eso, porque eso los va a ir disolviendo, eso los va a ir dañando. Ese vino de una o de otra manera les va a provocar un accidente, les va a provocar aquí en Estados Unidos lo que llaman un DUI, ¿no? Estar manejando bajo la influencia, y eso les va a causar un daño, y eso le va a causar daño a tu familia, y eso le va a causar daño a tus hijos, y vas a perder el dinero, y a lo mejor hasta te van a golpear, y tantas cosas que pueden suceder. Pero dice mejor que tu influencia, que lo que te controla, que lo que te guía sea el Espíritu. Y como hablábamos en el pasaje anterior la semana pasada, esas lámparas, esas vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite, estaban preparadas para lo que viniera durante la noche. En esa historia que estudiábamos la semana pasada, dice el pasaje que las que no tenían el aceite, cuando se cerró la puerta, ellas ya no pudieron entrar. Y eso me recuerda, hermanos, en el pasaje que veíamos la semana pasada, en Génesis 7:16, cuando en otra ocasión Dios cerró la puerta. En nuestra historia que veíamos de Mateo 25 la semana pasada de las 10 vírgenes, dice que cuando llega el esposo cierra la puerta, y yo les explicaba de lo que era la festividad, y una vez cerrada la puerta ya no podían entrar. Interesantemente, Génesis 7:16 dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios a Noé. Pero vean la frase final, y Jehová le cerró la puerta. Y cuando viene el diluvio, ahora quiero decirles, hermanos, que del momento en que Dios le anuncia a Noé que va a haber un diluvio, hasta el momento que sucedió el diluvio, aunque nuestra Biblia está muy rápido todo en unas cuantas páginas, el tiempo que pasó desde que Dios le anunció a Noé hasta el momento que vino el diluvio fueron 105 años aproximadamente. Y puedo imaginar a Noé predicándole a la gente, diciéndole, arrepiéntanse, va a venir un diluvio. La gente no lo podía creer porque nunca había sucedido. En ese tiempo no llovía. Dice la Biblia que venía un vapor de la tierra que era lo que regaba las plantas, lo que alimentaba las plantas. Y hoy en día cuando le hablamos a la gente, hermanos, también le decimos a la gente, es que Cristo te ama, arrepiéntete, mira, ven a la iglesia, mira, aprende de Dios, un día el Señor va a venir. Y cuando decimos eso, ¿qué dice la gente? Ay, estos cristianos locos, ¿no? Que están esperando que su Señor venga otra vez y que va a venir en las nubes y que ellos van a ser arrebatados y bla, bla, bla. Y la gente hasta se mofa, ¿no? A lo mejor no en nuestra cara, pero a lo mejor después de que nos vamos empiezan a reírse y decir esas locuras. Bueno, sepa lo que sucedió en aquel momento. Dice el texto
Jehová le cerró la puerta. Y yo puedo imaginarme, hermanos, gente cuando ya comienza el diluvio y empiezan a ver que lo que Noé había dicho era verdad, porque era lo que Dios le había dicho a él, venir al arca, y a lo mejor yo me los imagino, ¿no? O sea, nada más pónganse ustedes, es la única estructura que está ahí que puede aguantar en el agua y donde no se van a hundir ni se van a morir, y me imagino a la gente golpeando. No lo dice la Biblia, es algo que yo me imagino, nuevamente no lo dice la Biblia. Y tal vez si me atrevo a imaginar a Noé gritándoles y diciéndoles, no te puedo abrir, Dios cerró la puerta. Y eso me hace pensar, hermanos, que hay un tiempo, Dios es muy paciente. Y gente que me escucha, a lo mejor gente que me ha escuchado en otro momento y les hablo de Cristo y dicen, bueno, lo vamos a hacer después, déjame pensarlo. Quiero decirles que Dios es muy paciente. Pero quiero decirles también que va a haber un momento en que la puerta se va a cerrar. No porque Dios sea malo, no porque Dios no nos quiera. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos ama y Dios quiere que estemos con Él. Y su paciencia es inmensa. Pero va a llegar un momento, hermanos, en el que Dios va a decir, ¿sabes qué? Se terminó. Y una vez que esa puerta sea cerrado, ya no se puede hacer nada. La gente, para tratar de sentirse bien, lo que hace es inventar cosas. Por ejemplo, una persona muere y después de que muere, la gente hace rezos y hace reuniones y dice, vamos a llevarlo, como si pudiéramos llevarlo, ¿no? Como si pudiéramos ahora llevarlo al cielo con todo nuestro esfuerzo. No, ya no se puede hacer nada, hermanos. Ahora nosotros podemos decir, bueno, me voy a arrepentir en el último momento, como lo hizo el ladrón al lado del Señor Jesucristo y fue salvado al estar ahí en la cruz, en la misma cruz. Sí, puede ser, sí. Pero la pregunta es, ¿y tú sabes cuándo vas a morir? Y a veces, hermanos, la muerte llega de una forma fulminante, ¿no es cierto? De repente una persona se empieza a sentir mal y cuando le llevamos con el doctor, nos dice, ya se nos fue. Estamos planeando una reunión familiar, estamos planeando algo y de repente viene alguien y toca la puerta, el Highway Patrol, el policía, ¿no? Y nos dice, ¿ustedes son los familiares de tal persona? Sí. Tuvo un accidente en la autopista y se nos fue. ¿Sabemos cuándo vamos a morir? No. Por eso yo te digo, tienes que arreglar esa situación ya. Hay un tiempo en que podemos creer, pero hay un tiempo donde no lo podremos hacer. Hay un tiempo que podemos recibir el Espíritu. Imagínense qué bonito, ¿no? Que ahora que conocemos de Cristo, aprendemos la palabra y vamos creciendo y ahora todo va siendo transformado. Gracias a Dios por eso. Tenemos esa luz de Dios. Pero va a haber un tiempo que ya no se va a poder. Y por eso les decía la semana pasada, cuando dejamos que una muela picada, ¿no? Y ya sabemos, hasta vemos ahí en el espejo que está picada, pero luego veo al dentista. Y la dejamos, y el día que llegamos, nos dice el dentista, ya no le podemos salvar la pieza. Ya es muy tarde. Hay un tiempo con nuestros niños, les decía la semana pasada, en los que podemos guiarlos en el Señor. Pero cuando ese muchacho ya está 17, 18 años, 19, haciendo todo tipo de cosas, drogándose, andando con mujeres, haciendo todo tipo de cosas, es muy tarde. No dejemos escapar las oportunidades. Y es bueno preguntarnos, ¿cómo está nuestra luz? Podemos ver los temas espirituales claramente, nos gozamos con la palabra de Dios, porque esa es otra evidencia. Cuando yo puedo leer la Biblia y gozarme y decir, bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que me enseñas, entonces yo puedo entender, ¿verdad?, que estoy en la luz. Desde un punto de vista médico, un ojo enfermo, por ejemplo, una persona que tiene cataratas, no recibe luz suficiente y por lo tanto su visión queda reducida. Algunos de nosotros tenemos, no sé, miopía o astigmatismo, usamos anteojos porque tenemos un problema donde no podemos ver claramente. Así que el texto también nos hace pensar, hermanos, el pasaje que estamos estudiando, de la lámpara del cuerpo es el ojo, nos hace pensar si nosotros tenemos esa luz, si nuestro ojo está bien, si nuestro ojo tiene luz.
Por darles unos ejemplos, una persona con un ojo envidioso, soberbio, no se goza de las bendiciones que Dios le da a otra persona, no puede alegrarse de que otra persona tenga bendiciones, tampoco está dispuesto a cumplir sus bendiciones. Una persona con un ojo criticón siempre está buscando lo peor en todos los demás, siempre está juzgando a todos los demás, no puede ser positivo de alguna manera. Una persona con un ojo negativo siempre va a estar viendo todo mal, y aun cuando haya algo bueno, no se puede alegrar porque le falta, ¿no? O sea, tenemos esto bueno, sí, pero ¿por qué no es de esta manera? ¿Me explico? ¿Por qué no aceptamos y decimos, bueno, ya tuvimos esto bueno, bendito Dios, qué bueno que lo tenemos? Una persona que no puede olvidar con rencor, hermanos. Siempre está volviendo al pasado y siempre está volviendo y tiene una lista donde en tal fecha tú hiciste esto, en este día tú hiciste esto y ya pasó. Vamos a pasar la página. Una persona con un ojo ingrato jamás va a estar contento con nada. Entonces, nuevamente, necesitamos limpiar nuestras lámparas, hermanos. Necesitamos poner aceite en nuestra lámpara. Y vamos al último punto, hermanos, que es el último aspecto que quiero ver en este pasaje, y es el ojo generoso. En nuestro texto nuevamente, Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este aspecto que ahora quiero decirles, hermanos, la palabra que se utiliza para generoso, o para bueno, perdón, en el texto, esta palabra para bueno es la palabra haplus en griego. Esta palabra es una palabra que denota no solamente bueno, sino también generosidad. Esto es algo interesante porque en el resto del Nuevo Testamento la palabra se utiliza para hablar de generosidad. Por ejemplo, en pasajes como Santiago 1:5 dice a que Dios nos da abundantemente y sin reproche, y habla de la generosidad de Dios. En Romanos 12:8, cuando Pablo exhorta a los hermanos a dar, él habla acerca de dar generosamente. Esta palabra ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento y nuevamente se puede traducir como bueno, porque obviamente ser generoso es algo bueno. Se puede traducir también como simple o sencillo, en el sentido de no tener otra forma de pensar, sino de ser recto en nuestra forma de pensar. Y se puede traducir como alguien que es generoso o que da libremente. Así que todas estas ideas que son mencionadas aquí, hermanos, son interesantes cuando pensamos en la palabra si tu ojo es bueno. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, una persona con un ojo bueno es alguien que camina en una sola dirección. En otras palabras, no va en dos sentidos. No tiene un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Alguien que sencillamente ama a Dios, que sinceramente habla a Dios. Aún esta palabra en el Nuevo Testamento, hermanos, habla del servicio de los esclavos que tenían que rendir sinceramente a sus amos. Y la Biblia dice, no mirando el ojo, o sea, no voy a servirte para ver cómo me tratas tú o cómo me tratas tú, sino sirviendo a Dios. Sino sirviendo a Dios sin solamente hacerlo cuando somos vistos. Curiosamente, los seres humanos somos así, ¿no? Si viene un inspector, si yo trabajara como afanador limpiando los edificios y sé que va a venir un inspector, no, pues ese día me pongo a trabajar y hasta me pongo el uniforme y todo, porque sé que me están viendo. Pero entonces no es un servicio sincero en el sentido de que lo hago todo el tiempo, sino solamente cuando alguien me ve. Y la idea de la palabra, hermanos, es de hacerlo cuando nosotros no somos vistos, sino sencillamente lo hacemos por amor. Esta palabra se utiliza en 2 Corintios 9:11, hablando también de la generosidad. Así que este texto nos dice, si tu ojo es bueno, es decir, si no tienes una visión doble,
si no estás viendo a Dios, pero también al mundo, si eres alguien que realmente tiene el Espíritu de Dios y si eres una persona que eres generosa, entonces todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Y luego, la palabra que se utiliza cuando el ojo malo, el ojo lleno de oscuridad, es la palabra poneros. Esta es una palabra que habíamos visto cuando veíamos anteriormente en la oración, líbranos del mal o líbranos del malo. Y es una palabra que habla de maldad. Es una palabra que habla de alguien molesto, de alguien que es peligroso, de alguien que va a causar dolor, de algo que es enfermo, de algo que está ciego, de algo que está mal, de algo que es malo. Pero también, hermanos, es una palabra que se utiliza en la Septuaginta, en otras versiones también se utiliza para referirse a alguien que es tacaño o avaricioso. Entonces vean cómo también aquí nos está hablando de un juego de palabras. El ojo bueno, con todas esas características que tiene el Espíritu de Dios, la luz, todo esto, también es un ojo que es generoso, que está dispuesto a dar. Mientras que el ojo malo, con todo también lo que hemos mencionado, no tiene Espíritu de Dios, está lleno de oscuridad, también va a ser una persona que no está dispuesto a dar. Y de hecho, como lo dije, esta palabra se utiliza para describir también al diablo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Sencillamente, hermanos, que seamos también generosos. Esa es también una enseñanza de este pasaje. Y que seamos generosos de una forma sincera. Acaba de pasar, por ejemplo, lo de los impuestos. Y hay gente que da muchísimo dinero, hay gente que aquí en este país da mucho dinero para ayudar a la gente, para diferentes lugares, porque sabe que de esa manera puede deducir impuestos. Ahora, no estoy diciendo que esto esté mal, nada más quiero que entiendan, o sea, da, pero de alguna manera sabe que va a recibir. ¿Sí me explico? Si yo, hermanos, le doy de comer a una persona pobre, le doy de comer a una persona andrajosa que no tiene nada, yo no espero recibir nada, ¿o sí? Porque yo sé su condición, yo no espero recibir nada. En ese sentido, mi dar es muy sincero, porque lo doy sin esperar nada. Hay gente también, puedo yo pensar, que a veces le da un regalo, por ejemplo, a una dama, ¿no? Pero a lo mejor eso va decimos en México, va con jiribilla, ¿no? Va con dolo, porque le da el regalo, pero esperando que a lo mejor esa persona, esa muchacha, pueda decirle que sí a salir a una cita, pueda acceder a sus avances románticos de la persona. ¿Entienden lo que digo? Pero cuando yo le doy a alguien y se lo doy, yo no espero nada. Lo estoy dando sinceramente. Puede haber también otro caso, hermanos, gente, y lo que estoy diciendo sencillamente es tratando de contrastar que a veces podemos dar, pero podemos dar esperando obtener algo, o dar sencillamente de corazón. En la historia que leíamos nosotros un poquito antes, nos habla de los macedonios que en una gran pobreza, pero siendo muy ricos espiritualmente, ellos dieron generosamente y dieron los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando por una hambruna, que no les iban a pagar, que no les iban a devolver. No lo dieron tampoco por remordimiento. Puede haber casos, hermanos, inclusive de gente que cuando sus hijos fueron pequeños no les dieron, no los vieron, y cuando ya son grandes les quieren ayudar, les quieren dar dinero, porque a lo mejor sienten como un cargo de conciencia. No estoy diciendo nuevamente que esté mal hacerlo, estoy diciendo que sencillamente lo hacemos, pero tenemos otra intención. Hay algo en nuestro corazón que nos lleva a hacerlo. De hecho, esa frase que tanta gente dice, hoy por ti, mañana por mí. Nuevamente, estoy dando, pero estoy esperando obtener. Yo te ayudo, pero espero que un día tú me ayudes a mí.
Y realmente, hermanos, como cristianos, nosotros, nuestra forma de pensar debe ser, te voy a dar sin esperar nada a cambio. Es la generosidad solamente que viene, hermanos, de ese entendimiento de las cosas espirituales y de ese amor de parte de Dios. Como decía en 2 Corintios 8:2, hermanos, este texto lo leímos hace un momento, pero este texto dice que en gran prueba de tribulación. Vean la situación de los hermanos de Macedonia. Estaban en tribulación. Tal vez ellos mismos necesitaban ayuda. Tal vez ellos mismos estaban pasando por un momento difícil. No estaban dando porque les sobrara. No estaban dando porque les estuviera todo bien. Dice, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo porque conocían a Dios, pero luego dice el texto, y su profunda pobreza. No estaban dando porque decían, es que tenemos mucho y vamos a dar de lo mucho que tenemos. Eran muy pobres. En tribulación, pero con mucho gozo, pero profundamente pobres. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y este es el punto, hermanos. Como hijos de Dios tenemos que ser así. Ayudar a nuestros hermanos, ayudar a la familia, ayudar a la iglesia, ayudar de la forma como nosotros podamos. Porque esta es la evidencia, hermanos, de no tener un apego desmedido a lo material. La gente que tiene un apego desmedido a lo material no puede soltar, porque lo material es su foco de atención. Pero cuando nosotros no tenemos ese apego, hermanos, nosotros podemos dar, podemos soltar. Pero también, hermanos, cuando nosotros somos generosos, nos parecemos un poquito a nuestro Padre. Es la evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios. Hace unos domingos, ¿se acuerdan? 3:16, en marzo, el tercer mes del mes, en el día 16, el domingo 16 de marzo, prediqué de Juan 3:16. Y yo les decía en esa ocasión, hermanos, Dios nos dio lo más precioso, que fue Jesucristo. Porque cuando dice su Hijo unigénito, yo explicaba en esa ocasión, se refiere el más amado, el único, el especial. Y ese Hijo único y especial Dios lo dio por nosotros. ¡Wow! Que somos malos y pecadores. ¡Wow! Qué grande es nuestro Dios. Qué generoso es nuestro Dios. Y todos los días, hermanos, nos bendice y nos ayuda, y cuando estamos enfermos nos sana y pone los medios, y cuando estamos en problemas nos da la salida. Es extremadamente generoso y nos da abundantemente y sin reproche. Y ni siquiera nos dice, mira, yo ya te di tanto, ¿por qué me pides más? ¿No? Yo ya te di mucho, ¿por qué me pides más? Dios nos sigue dando y nos sigue bendiciendo. Y cuando yo soy generoso, ¿sabe qué? Me estoy pareciendo un poquito a mi Padre. Estoy pareciendo un poquito a Él. No estoy en tinieblas. No soy alguien que cierre mi corazón a las necesidades de los demás, pero estoy en la luz. Y abro mi corazón. Y mis motivos son puros, son sanos. Y lo hago por amor. Y de verdad lo hago porque amo a mi Dios y porque su palabra está en mi corazón y la amo. ¿Puedo soltar lo material? Porque no es mi tesoro. Mi tesoro y donde está mi corazón está ya con el Señor. Y sí, hermanos, necesito un carro para moverme y me visto pues con ropa agradable, ¿no? Y tengo que comer. Pero saben que eso no es lo más importante. Lo más importante es mi Dios, su obra en mi vida y que su voluntad se haga en la tierra. ¿Y sabe qué? Cuando somos generosos, somos más felices. Una de las cosas que yo he encontrado en la vida, hermanos, es que cuando yo doy a alguien, cuando de alguna manera alivio la carga de alguna persona o cuando sencillamente celebro que la vida de alguien y de alguna forma doy, me encuentro con que tengo más gozo, más alegría. Somos más felices, porque al mismo tiempo hacemos más felices a las demás personas. Así que terminemos, hermanos.
La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas? Y tal vez haya quien sabe después de este mensaje que hay tinieblas profundas en su vida. Pero le digo, hay una solución. La solución es creer en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo en nuestra vida. Y si somos creyentes, enfoquémonos en Dios, llenemos, hermanos, de su luz, de su espíritu, nuestra vida, nuestra lámpara, seamos generosos y vivamos para Él.